Muy buenos días y bienvenidos al Salón Antioquia 2. Reciban un afectuoso saludo en nombre de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental, CSOA, en el primer día académico de la 31ª versión de la Semana de Salud Ocupacional, Aprendizaje, Experiencia y Empatía en un Mundo Intergeneracional, y al 45º Congreso de Ergonomía, Higiene, Medicina y Seguridad Ocupacional. La Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental está conformada por 4 sociedades académicas y científicas: la Asociación Colombiana de Higiene Ocupacional, ACHO, Capítulo Antioquia; la Asociación Colombiana de Seguridad Integral, ASASI; la Sociedad Colombiana de Ergonomía, Capítulo Antioquia; y la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, Capítulo Antioquia. Hoy tendremos la oportunidad de participar en el seminario La confianza, valor, inspiración y liderazgo para el bienestar en el trabajo y la vida. Con este seminario abordaremos puntos de vista tales como la confianza es la base de las relaciones, afirma el doctor Carlos Raúl Yepes. A continuación les vamos a ofrecer las recomendaciones generales. La primera es mantener su teléfono en silencio o modo vibrador para evitar las distracciones. Las unidades sanitarias se encuentran al costado izquierdo saliendo del salón y las salidas de emergencia están ubicadas al lado izquierdo de la pantalla de proyección mirándola de frente. Antes de continuar, queremos agradecer a las empresas que vinculan a la 31ª Semana de la Salud Ocupacional, Aprendizaje, Experiencia y Empatía en un Mundo Intergeneracional: Colmena Seguros, Positiva Compañía de Seguros, Seguros Bolívar, AXA Colpatria, ARL Sura, Consejo Colombiano de Seguridad, Saventis, Cultura Segura, Grupo Grema, LTDA, Narvia, Ludo Prevention, Universidad de Antioquia, Alturas Villanueva, Serentia, BMC, Segurap, Escuela de Gestión Estratégica, EGE, Actura, Azonap, Conintec, Delta Plus, Dota Condor, Intercog, Hictech, Avot, ErgoEyes y Valora Analytics como nuestro principal aliado en comunicaciones empresariales. También los invitamos a disfrutar de un espacio muy especial que hemos preparado para todos ustedes para que habiten su presente en el Salón Santa Fe. Estará disponible a las 8, a las 10, a las 12, a las 2 y 4 de la tarde con aforo limitado. Bueno, y entrando en materia con el seminario, recibamos con un aplauso a Edward Andrés Posada Gómez, Jorge Iván Giraldo, Emilio Cadaví Guzmán, Santiago Silva Jaramillo y Julián Parra, e invitamos a acompañarnos en el escenario. Mientras se acercan, les comparto las reseñas profesionales. Eduardo Andrés Posada Gómez es sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín, doctor en Filosofía, magíster en Filosofía y magíster en Teología con énfasis en Sagradas Escrituras. Ha sido director del Programa de Estudios Literarios de la UPB y director del Programa de Teología con extensión en Bogotá de la misma universidad. Jorge Iván Giraldo es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia para ingenieros y experto en habilidades socioemocionales y salud mental organizacional, con experiencia en la creación e implementación de culturas regenerativas que fortalecen la productividad, el bienestar y la sostenibilidad empresarial. Emilio Cadaví Guzmán es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en Ciencias y Medicina del Deporte de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, especialista en Ergonomía de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y magíster en Ergonomía de la Universidad de Concepción, Chile. Ha sido docente universitario en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la Facultad Nacional de Salud Pública de la UDA y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Santiago Silva Jaramillo es politólogo de la Universidad de AFID, especialista en estudios políticos y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFID. Se ha desempeñado como docente de pregrado, posgrado y extensión en cursos de políticas públicas, gobierno local, estudios del desarrollo, capital social y cultura ciudadana. También lideró la formulación de la política pública de cultura ciudadana de Medellín, el desarrollo del programa Ciudadanos como Voz, una de las mayores apuestas de cultura ciudadana que ha tenido la ciudad, la plataforma de diálogo social. Y Julián Parra es profesional con experiencia en la planeación, gestión y ejecución de los proyectos empresariales, académicos y sociales, con un enfoque en el desarrollo de habilidades y la creación de procesos formativos de alto impacto, reconocido por la curiosidad y capacidad de aprendizaje continuo.
Ha acompañado a niños, jóvenes y adultos en rutas de formación que integran liderazgo, trabajo en equipo y metodologías participativas. Y sin más preámbulos, bienvenidos todos a este espacio de aprendizaje. Esperamos que sea muy productivo para todos ustedes. A continuación, las palabras del doctor Emilio Cadavid Guzmán. Buenos días. Tenemos dificultades en estos momentos en la ciudad, por eso, a pesar de tener una gran cantidad de personas inscritas, no me imagino que muchas de ellas están atrancadas en los tacos que hay en el camino. La 33, que es una vía importantísima para llegar aquí, está bloqueada, de manera que ya le contaremos a los que lleguen después lo que hablamos. Estamos grabando precisamente. Un saludo para todos, en especial para este grupo de sabios que tenemos aquí. Es un honor tenerlos aquí, es al padre Eduard, a Jorge Iván, a Santiago, a Julián. Estamos ya cogidos del tiempo, no puedo extenderme más. Vamos a pasar un saludito que nos dejó el doctor Carlos Raúl Yepes. ¿Listo? Bienvenidos a esta 31ª Semana de la Salud Ocupacional, con un tema central, la confianza. Ojalá identifiquemos el valor tan importante que tiene la confianza en todas nuestras relaciones. Tenemos muchos retos por delante, tenemos mucho por trabajar juntos para creer en la confianza. Por supuesto que la vida es una conversación permanente, abierta y que genera valor en la medida en que más confianza se tiene. Y tenemos muchos retos. Tal vez el más importante es saber que con la confianza se crea sentido de pertenencia, algo que yo quiero, que yo cuido, que yo hago respetar. También tenemos muchos retos, tenemos enemigos frente a la confianza, como pueden ser la desinformación y la mentira. Pero también tenemos los antídotos, sabernos informar, informarnos bien, tener cuidado en la información que divulgamos y, por supuesto, hablar siempre con la verdad. La verdad es la base de la confianza y la confianza genera los mejores resultados en todo nivel, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de las organizaciones. Bienvenidos a estos talleres donde vamos a trabajar el tema y estoy seguro que después vamos a encontrar el valor de la confianza y la seguiremos y la aplicaremos y la tendremos en cuenta para todas nuestras actividades. Semana 31 de la salud ocupacional. Aprendizaje, experiencia y A continuación, la intervención del padre Andrés, el padre Eduard Andrés Posada. Un saludo para todos. Agradezco un saludo también especial a los compañeros de panel y de conversación. Esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión en torno a la confianza. Sería la primera presentación, Esteban, por favor. Ok, ¿ya está? Ok, gracias. En torno a la confianza como eje transversal de la vida. Las reflexiones que propongo de modo seminal parten de un hecho cotidiano. Cada vez que intento organizarme la barba,
El barbero pone una cuchilla en mi garganta y yo con los ojos cerrados siempre medito en el poder de la fe, que termina traduciéndose en una experiencia de abandono, de creencia y de confianza. ¿Qué garantiza, me pregunto, que Él no va a hacerme daño? Nada. Pero entonces, si quiero atravesar mi vida solo con garantías, certezas y comprobaciones, ¿cuándo podré estar totalmente tranquilo? Nunca. Pues nuestra vida queda tendida entre esta nada y este nunca. La posibilidad de hacer transitable esta historia está atravesada por aquella capacidad, incluso irreflexiva y prelógica, de confiar. Y es que no se trata solo de la cuchilla, se trata de todo. Se trata de confiar en que el techo que está encima de nosotros no se nos va a venir encima, que la silla en la que ustedes están sentadas va a soportar el peso y que el café que nos han servido no tiene veneno. En fin, la lista es interminable. Desde aquel día en que brotamos a este mundo o vinimos yectados, como diría el filósofo Heidegger, saliendo del vientre de una madre, desde aquel instante nos aferramos a su dedo o pusimos el rostro sobre su pecho. Asimismo nos la pasamos toda la vida buscando un apoyo en quien confiar. Cuando fuimos creciendo, desplazamos dicha confianza o en la familia, o en los amigos, o en Dios, o como decía incluso Karl Marx, en el Capital, o como han querido los modernos y tardomodernos, creer en el progreso, o en la ciencia, o en la razón. Algo se nos revela. La fe es la base de la confianza. Fe, confiar, creer, pertenecen al mismo campo semántico, generan un universo de significado y de sentido. Una persona que confía se orienta. He aquí una indicación para reflexionar en nuestra cultura. Vamos a ver si esto pasa. Y si no, Esteban, ¿me ayudas a la otra diapositiva o Merce, por favor, que no pasó aquí? Gracias. He aquí una indicación para reflexionar en nuestra cultura. No es un secreto, como lo ha hecho notar, por ejemplo, Charles Taylor, que la secularización ha erosionado la fe. Desde la declarada muerte de Dios, como la proclamó incluso antes Hegel con el filósofo Federico Nietzsche, hemos quedado un poco a la deriva. El sentido de la vida que otrora soportaba el andamiaje religioso no ha sido suplido con suficiente rigor por otra institución o una ideología. Como preguntaba en la Galla Ciencia el mismo loco de Nietzsche en plena plaza pública, dijo: ¿quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? Podría decirse ahora: ¿y es que aún tenemos horizonte? Como dijo un autor a propósito del nihilismo que nos circunda, hay una ironía que está circundando en Europa y que es muy ilustrativa. Dios ha muerto, Marx ha muerto, Nietzsche ha muerto y yo no es que esté muy bien. Se sigue entonces por qué descubrimos una falta de fe y por ende de confianza en casi todo el andamiaje cultural, social y político, traducido en una falta de confianza en las instituciones y en los grandes mitos modernos. Es cierto que no creemos en las iglesias ya, pero tampoco creemos en la democracia, ni en el ejército, ni en el Congreso, y hemos empezado a poner en duda el gran mito del cientificismo e incluso del capitalismo. Los grandes relatos se nos han caído y eran los que nos soportaban. Se nos han caído el capital, se nos ha caído la iglesia y se nos ha caído el Estado. Desconfianza que ha ido fortaleciéndose por el auge dictatorial de los medios de comunicación y de las redes. Nunca como hoy habíamos desconfiado tanto de la información, y eso que nosotros somos el único animal que habla. Vivimos eclipsados en la paradoja, sumergidos en la morbosidad de quererlo saber todo porque parecemos los mirones de Rembrandt en Instagram, para seguidamente ponerlo todo en duda. ¿Será que es cierto?
y la IA nos ha estallado. Siempre nos han mentido. Si no veas el relato de Jacob, que mintió a su padre para robarle a Esaú la primogenitura. Pero esta vez nos damos cuenta de que nos están mintiendo, y no solo nos damos cuenta, sino que sabemos que es de manera repetida y global. Este exceso de luz nos enceguece, saber tanto nos abruma. Esta ceguera, o en el mejor de los casos, miopía, nos hace sentir en un clima enrarecido, desencantado y cubierto de incertidumbre. Hay un autor que se llama Suleiman. Tuve que dejar de leerlo porque es demasiado pesimista con la inteligencia artificial. Tuve que volver a leer los evangelios. Sin embargo, otra diapositiva, por favor, Esteban. El poeta Friedrich Hölderlin ha dejado una declaración que puede ser una indicación, y yo quiero creerle. Donde nace lo que mata, crece lo que salva. Y en palabras del argot médico, el mismo fármaco hace las veces de remedio y de veneno. Todo depende de los gramos. Pues bien, el remedio para la falta de fe es justamente la confianza, aunque suene tautológico. Ya nuestras madres nos dijeron que uno aprendía a nadar nadando. Es muy interesante que después de la pandemia, cuando experimentamos una especial vulnerabilidad colectiva, cuando lo distópico y apocalíptico se hizo tópico porque tomó lugar en nuestra ciudad, en nuestro barrio y en nuestras casas, sea cuando hayamos empezado a hablar con insistencia de la pandemia hacia acá, de confianza, cuidado, compasión, empatía. Expresiones que resisten a la incertidumbre, el desencanto y la desesperanza, y que interceptan el futuro creyendo lo posible. Nuestra vida está sostenida mayoritariamente por actos de fe, y no, como nos hicieron creer los modernos, por una comprobación empírico-matemática. Nosotros estamos sostenidos por las palabras de un otro al que hemos confiado. No todos tenemos el tiempo, ni el dinero, ni la inteligencia para ir a comprobar y verificar todas las mañanas si es verdad lo que nos dicen de la gravedad de un agujero negro, ni tenemos el tiempo ni el dinero para ir a comprobar si es verdad que el Big Bang sigue en expansión. No podemos comprobar previamente si lo que nos ha prometido el político va a cumplirse. Nos sostenemos día a día por actos de fe en algo o en alguien, y lo que nos hace sostenible la vida es el aumento de esos lugares y personas que se vuelven asilos, refugio, cuna, cueva, donde podemos encontrar una vida con sentido. Restablecer la confianza hoy es un desafío. Y quisiera al menos proponer dos apuestas. La primera, volver a elegir las palabras con las cuales queremos nombrar nuestro mundo. Hay que transformar el lenguaje porque la palabra crea. Podemos vivir sumergidos en un campo semántico como ira, resentimiento, odio, miedo. O podemos generar campos semánticos como compasión, empatía, misericordia, bondad, belleza, lo que los griegos llamaban la kalokagatía, una única palabra para incluir la belleza y la bondad. Las palabras con las que nombro mi mundo también, aparte de que me van generando una salud interior, van generando un clima organizacional, si se quiere, que es el ambiente vital que nos une, más renovado. Y el segundo elemento es rehabilitar un nosotros, sea un nosotros erótico, familiar, político o laboral, que además es un desafío cultural en nuestro momento individualista, donde la mayoría, incluso de nosotros, estamos repletos de contactos, pero cada vez con menos vínculos. Miramos más rostros, pero estamos más solos. Por eso somos una sociedad incluso que ha dejado también las iglesias muy solas, pero los psiquiátricos están saturados. De ahí que sea muy plausible que una semana dedicada a la salud ocupacional no se ocupe o no ponga su enfoque solo en equipos, en máquinas, en temperaturas de habitaciones o en el material de las botas,
sino que también sepa ponerse un tema como la confianza. Tal vez se va intuyendo que es un tema fundacional y justo por ser humano, el hecho de reflexionar sobre volver a creer en el otro y en los otros sea la manera de restablecer las instituciones, la sociedad, la empresa. El ejercicio de este seminario dedicado a la confianza se ha enfocado justo en recoger estas voces que han hecho resonar la confianza desde distintos enfoques, evidenciando cómo esta actitud hace las veces de semilla y por ende la capacidad de dar frutos. Algo muy hermoso de los frutos es que suelen ser dulces. La vida entonces podría devenir dulce, tierna, acogedora, una suerte de amistad social. Quisiéramos que estas reflexiones penetren la llamada salud ocupacional y la llamada vida laboral, pues es saludable y en grado sumo poder tener en quien confiar. Por eso entonces vamos a poner esta polifonía, pues ya ha comenzado, pero vamos a ir uniendo las voces en la que cada uno de nosotros irá dando testimonio de cómo en su propia vida ha rehabilitado la confianza, y en cada uno va a ir apareciendo de una manera particular, Santiago desde su experiencia profesional y política, Jorge Iván desde su experiencia con Corazón de Niño, y el solo nombre, por ejemplo, del que nos va a hablar Julián, que es Ubuntu, y es que también es su tatuaje, y es Somos. Entonces, cada uno de nosotros, también Emilio desde su experiencia académica, va a ir resonando y enfocando cómo hemos aprendido a confiar en nosotros y hemos ido generando redes de confianza. Entonces, Jorge Iván, cuéntanos tu experiencia y también bienvenido. Bueno, buenos días para todos. También un saludo a este panel de expertos. Para mí es un gusto y un honor siempre compartir estos espacios y sobre todo cuando hablamos de algo tan etéreo como la confianza. Para mí la confianza, como lo decía el padre Edward, es algo fundacional y desde la forma como lo trabajamos nosotros desde Corazón de Niño, que precisamente es eso, volver a reconectar con ese corazón de niño que tenemos los adultos, porque los adultos hemos desconfiamos de nuestro compañero de trabajo, el que tenemos al lado, porque estamos compitiendo por una posición de pronto más jerárquica en una organización. Entonces, ¿por qué a veces tiene que volverse una relación laboral, una relación de desconfianza? Y al final eso que cuando nosotros hablamos de equipos de alto desempeño, lo que cohesiona el equipo es la confianza. Es aquello que se siente, no es de decirlo, es de sentirlo. Y creo que para nosotros, y yo sé que muchos acá de las empresas, estamos en un auge de las ciencias del comportamiento y creo que desde esa mirada Corazón de Niño ha venido trabajando en el mundo empresarial y es siempre respondiendo ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? Y cuando uno mira toda la literatura, todos los grandes gurús, investigadores, encuentra que finalmente todo está cimentado en un valor fundacional. ¿Cuáles son los valores fundamentales para mí? ¿Cuáles son los valores fundamentales que me llevan a relacionarme de X o Y manera con alguien? Y ahí es donde para mí aparece un valor fundamental como la confianza. Si yo quiero cambiar conductas a nivel individual, comportamientos a nivel grupal, finalmente tengo que identificar qué valores son los que defiende la persona. Dependiendo de esos valores, él se va a comportar de cierta manera. De ahí voy a traer el discurso, de ahí voy a traer lo que trabajamos, pero no desde el discurso, desde la experiencia aplicada en las empresas, desde el verlo de cómo realmente la confianza es eso etéreo, abstracto, que podemos hablar, cada uno puede tener su propia mirada, pero al final lo que cohesiona. Y nosotros en una 31 semana de la salud ocupacional, creo que es importante saber que la confianza nos permite mejorar el clima laboral, poder mejorar la productividad y lograr esa cohesión tan esperada, pero que no sea de alto rendimiento nomás, que para mí hay un innegociable que comparto con Carlos Raúl Yepes y es equipos sanos y de alto desempeño. Desde allí es la mirada que trae Corazón de Niño y aquí quiero invitar a Emilio para que también nos haga como ese abrebocas de la parte que nos trae aquí a esta conversación, para que vayamos entrando en sintonía, en resonancia, para que se vaya calentando este gran espacio. Gracias, Jorge Iván.
Recuerdo que el año pasado precisamente estábamos sentados en un conversatorio y tenía al lado al doctor Carlos Raúl. No sé en qué momento nos jaló alguna frase que oímos y la propuesta fue hagamos algo sobre la confianza. Ahí nació. Desde ahí, desde ese momento en que conversamos eso, fue la nota y arrancamos. Empezó esto. Entonces decía Carlos Raúl, mira, la confianza es la base de las relaciones. Eso fue la primera frase que pusimos en el diario, en la bitácora que hemos venido desarrollando. El mundo ha venido cambiando, pero nuestros estilos de liderar no, y hay que cambiarlos. Necesitamos reconvertir ese clásico de mandar y controlar de esa primera revolución industrial que fue efectivo y que nos hizo caminar duro, ¿cierto? Pero que ya al final vemos cómo sí podemos tener algo mejor, algo que nos puede hacer crecer muchísimo más, a un estilo adaptado a los nuevos tiempos, que es confiar e inspirar. Es un planteamiento que tomamos de un autor que se llama Stephen Covey y que tiene muchísimos libros ya caminando. Algunos de ustedes deben haberlos leído. Tanto el tipo de trabajo que estamos realizando, de servicios y conocimientos, de un modo colaborativo y en equipo, como los lugares en donde se lleva a cabo, in situ, híbrido, virtual, de casa, de cualquier lugar, exigen una nueva forma de liderar. Y es esa que estamos planteando allí, de confiar e inspirar. Sin embargo, la inmensa mayoría continúa liderando, creando, enseñando y entrenando con el mismo estilo de mandar y controlar. Por eso nos inquieta tanto y por eso queríamos montar este tipo de reflexiones. Cambiar, porque realmente el mundo ha cambiado. Hablamos de construir equipos, nos mantenemos hablando, aquí se trabaja en equipo, y a la hora de la verdad nos metemos más allá entre las tripas de cualquier situación, y no. Es mucho lo que hablamos de trabajar en equipo y no. Trabajamos en casa, que la vida nos puso a trabajar en casa y pensamos que eso era fantástico, pero descubrimos que tenía muchas ventajas porque podíamos concentrarnos en algo más focal, pero la creatividad caía. Había un vacío y existe un vacío que hay que llenar cuando nos dedicamos a ese tipo de trabajo. Y cuesta hallar sentido cuando el trabajo que haces no parece tan significativo. Cuando no tienes tu equipo al lado, muchas veces tu trabajo dices, ¿usted qué hizo? ¿Usted qué ha hecho? Y te ponen en duda. Surge una pregunta poderosa, una pregunta poderosísima. Ponemos la siguiente diapositiva. ¿Cómo puedo provocar cambios o ejercer una influencia decisiva cuando no sé en quién o en quiénes o en qué confiar? Es una pregunta que vale la pena que nos hagamos y que la desarrollemos. En un mundo, entonces nos plantea Covey, en estos cambios
hay 5 fuerzas emergentes, menciona 5 fuerzas emergentes, que son la naturaleza del mundo ha cambiado. Hay innovaciones tecnológicas en cantidad, en velocidad y en tipo y disrupciones incontables. Entre la cuarta y quinta revoluciones industriales, ya la cuarta de esa se ha hablado mucho y ya estamos hablando, es la quinta. Miren ustedes qué ha pasado históricamente. En 1900 el conocimiento se duplicaba cada siglo. En 1982 cada 13 meses. Hoy cada 13 meses. Y hoy cada 12 horas. Cada 12 horas se está duplicando el conocimiento. Somos 8.000 millones, 8.500 millones de personas. No podemos con tanta cosa que está pasando. La segunda de estas fuerzas, la naturaleza del trabajo ha cambiado. Cada vez es más colaborativa, cada vez es más flexible e interdependiente. Tercero, la naturaleza del lugar de trabajo ha cambiado. La estructura organizativa jerárquica tradicional se está volviendo cada vez más horizontal, con el fin de empujar hacia abajo la toma de decisiones e incrementar la velocidad y la flexibilidad del trabajo, de la productividad. Cuarto, la naturaleza de la fuerza laboral ha cambiado. El contrato social ha cambiado. Los deseos de los pensamientos han cambiado. La gente ya no se conforma solamente con el sueldo, les importa también la manera en que son dirigidos y quieren saber que su contribución es importante, que muchas veces es la gran falla, que no se da el reconocimiento necesario de las contribuciones de las personas. Quinto, la naturaleza de la elección ha cambiado. Los avances tecnológicos nos han conducido de una simple elección múltiple a una elección infinita. El acceso a cualquier cosa desde cualquier lugar del mundo nunca ha sido mayor. Y hay 2 imperativos éticos que tenemos que tener en cuenta. La facultad de crear una cultura de alta confianza como primer imperativo, capaz de atraer, de retener e involucrar e inspirar individuos, ganando la batalla por el curso en curso por el talento. O sea, ganar en el lugar de trabajo. Ese es el primer imperativo épico. Y el segundo, la capacidad de colaborar e innovar con el éxito suficiente. En un mundo altamente disruptivo, lo que significa ganar en el mercado. Los 2 imperativos éticos para este cambio que nos está proponiendo COVID. Hay una frase, la siguiente: ser un líder es un privilegio. Tu labor consiste en ser capaz de ayudar a las personas a desarrollar todo su potencial. De hecho, eso es lo que se espera de ti, decía Satya Nadella, el director ejecutivo de Microsoft. Entonces, ya para finalizar, tenemos un paralelo de lo que teníamos, de lo que seguimos por desgracia teniendo y que hay que cambiar, ¿cierto? Entonces hacemos el paralelo. En mandar y controlar usted cumple, hace tanto, produce tanto, o sea, hay órdenes, hay mando. Hay una cabeza que dice usted es lo que tiene que hacer. En confiar e inspirar,
hay compromiso. No tenés que tener el jefe respirándote en la nuca para que las cosas se hagan. En mandar y controlar es un acto transaccional. Yo le doy, usted me da bien, yo le pago. Zanahoria y palo. Zanahoria y palo. Nos va bien, te premio. Nos va mal, te castigo. En cambio, en confiar e inspirar es transformador. Ya no tienen que estar detrás de ti en ese tipo de situaciones. En mandar y controlar, obvio, hay unas metas que se cumplen, no se cumplen, hay eficiencia. En confiar e inspirar hay efectividad. Ese nivel de compromiso nos lleva a ser más efectivos. En mandar y controlar, obviamente, es ese clásico grafiquito que encontramos con gráficas que suben, es incrementalismo. En cambio, en confiar e inspirar hay cambio e innovación. La mentalidad de mandar y controlar es fija. Ahí no necesitamos que piense. No le estamos pagando para que piense, le estamos pagando para que trabaje, ¿no? En confiar e inspirar hay mentalidad de crecimiento. Hay coordinación en mandar y controlar entre silos funcionales. Un montón de grupos, sí, son efectivos, sí, coordinan entre ellos, pero en confiar e inspirar hay una mentalidad de crecimiento, hay una colaboración entre equipos interdisciplinarios, conectados, flexibles. En mandar y controlar se controla, se contiene. En confiar e inspirar se libera, se desata. Hay motivación en mandar y controlar, te muevo, estoy permanentemente detrás de ti, a ver si estás haciendo lo que yo creo para lo que estamos. Contratamos gente que motive a la gente que va a hacer determinada tarea. En confiar e inspirar hay inspiración. Se llega a hacer cambios novedosos y realmente a hacer crecer bastante las empresas. En mandar y controlar se gestionan personas y cosas. Es de un jefe y gestiona todo. En confiar e inspirar se gestionan cosas. Obviamente las cosas no piensan, entonces hay que gestionarlas. Pero a las personas se lideran. De manera que miren ustedes que valdría la pena que moviéramos este tipo de ideas en nuestras nuevas maneras de llevar a cabo una tarea. Finalmente, una frasecita bien interesante. Existen solamente dos maneras de influir en el comportamiento humano. Puedes manipularlo o puedes inspirarlo. Lo decía Simon Sinek, autor de Empieza con el ¿por qué? Continúa con nosotros entonces. Santiago. Yo me quedé por allá colgado en mis notas. Santiago. Bienvenido. Gracias, Emilio. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues yo vengo escuchándolos y un poco como toda esta conversación sobre confianza. Para mí la confianza ha sido en buena medida pues objeto de estudio y de trabajo, tanto pues que hasta escribí un libro al respecto. Solo pues para no desaprovechar la oportunidad de la propaganda, Juli me regaña, pero este es el libro, se llama Confianza, lo pueden encontrar en cualquier librería, hasta en Carulla lo vi en estos días. Y un poco el libro fue parte de un desenlace de más o menos unos 12 años en donde en diferentes momentos he tenido la oportunidad de trabajar
alrededor de la confianza como concepto, como preocupación, también como objeto de intervención. Lo hice desde la Universidad de AFIT, que es la universidad donde he trabajado buena parte de mi vida, pero también desde la administración pública. Durante 4 años fui subsecretario de Ciudadanía Cultural y en este momento soy secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, y en esos 2 lugares pues ha sido fundamental poder trabajar sobre la confianza. El recorrido también de esa conversación pasa por varios puntos. El primero es, bueno, ¿y la confianza para qué? Quizás es uno de los puntos fundamentales también acá. ¿Por qué nos preocupa o por qué nos debería preocupar los niveles de confianza con los que cuenta una sociedad, los niveles de confianza con los que cuenta una organización? Hay 2 respuestas rápidas. La primera es que la confianza tiene relevancias como grandes, estructurales. La mayoría de las sociedades desarrolladas que son capaces de alcanzar niveles de igualdad y desarrollo económico que nos parecen relevantes suelen tener buenos niveles de confianza. Justo hoy, a esta hora, ahorita en un momentico en la mañana, se van a presentar los datos de una encuesta que se llama la Encuesta Mundial de Valores. Es una encuesta que recoge información de varios países del mundo y una cosa de las que pregunta es por confianza. Y los datos que ha recogido esa encuesta en los últimos 30 años muestra eso, que los países, de nuevo, que están casi siempre en Occidente, que tienen niveles altos de desarrollo económico, pero también de preocupaciones y de establecimiento como de mecanismos democráticos valiosos, suelen tener niveles altos de confianza. La confianza está relacionada con cosas que nos parecen importantes, insisto, como el desarrollo económico, la consolidación de la democracia. Pero también hay razones pequeñas o un poco más pequeñas. La cooperación cotidiana en cualquier sociedad depende profundamente de la confianza. Una empresa no funciona bien sin confianza, un partido político, una organización social, un barrio tiene serias dificultades para resolver problemas colectivos y no cuenta con niveles mínimos de confianza entre sus miembros. Entonces la confianza termina siendo, y esta ha sido la forma como los autores lo han definido, como el aceite de las relaciones sociales. Si pensamos que la sociedad o diferentes entramados sociales funcionan como un motor, me perdonan la metáfora, no sé suficiente de motores para llevarla a la última conclusión, pero voy a intentarlo. Si funciona como un motor, no quiere decir que sin aceite el motor no funcione, pero todo es más difícil, todo es más costoso. Una sociedad como la sociedad colombiana puede funcionar sin confianza, lo ha hecho durante mucho tiempo. Simplemente todo es más complejo. Piensen en montar una empresa con alguien en que ustedes no confían. Lo primero que van a tener que hacer es llenarse de garantías, y las garantías implican esfuerzo, y las garantías implican que el potencial posible de esa organización siempre va a estar delimitado por la confianza de sus miembros internos. Entonces la confianza, insisto, no solamente ayuda a la democracia, al desarrollo económico general de una sociedad, sino que también es capaz de resolver problemas de cooperación mínimos. Entonces, la segunda pregunta es, bueno, y entonces si esto es tan importante, ¿será que podemos confiar? ¿Que eso es posible? Que con todas las circunstancias que hablábamos ahorita de las crisis de la confianza, esto es algo alcanzable para las personas. Y hay 3 buenas respuestas, y son 3 respuestas optimistas. La primera es que todo parece indicar que estamos diseñados para confiar. Y les tengo solo un ejemplo. Hay un evolucionista que ha hecho un trabajo muy bello frente a temas de cooperación, se llama Michael Tomasello. Tiene un librito muy pequeño que se llama ¿Por qué cooperamos?, que se lo recomiendo mucho. Y Tomasello lo que ha hecho ha sido intentar identificar cuáles son los elementos que llevan a los seres humanos a confiar. Y uno muy bello que él propone, es una teoría, es una explicación para la parte blanca del ojo, que se llama la esclerótida. Los seres humanos tenemos en los ojos, piensen en nuestros primitos evolutivos, que son otros primates, la parte del ojo no es blanca, es opaca. Si tienen ahí Google, búsquenlo para que se acuerden. Los chimpancés, los bobonos tienen el ojo más o menos opaco porque tienen una salvaguarda de cómo entregan información a los otros. Los seres humanos no la tenemos. En este momento te estoy mirando a ti, acá, y todos los demás saben que lo estoy haciendo. El ojo humano es capaz de comunicar sin pedir nada a cambio. Estoy entregándoles información que es valiosa a todos los demás. Puedo estar señalando algo que sea importante. Si estoy en la mitad de la sabana africana, podría estar comunicando que hay un peligro, que hay una fuente de alimento. Entrego esa información sin pedir nada a cambio. Estoy confiando sin siquiera estar cayendo en cuenta de eso. Los seres humanos tenemos disposiciones incluso biológicas que nos llevan a confiar. Ahora, no son alcahueterías de la evolución. Tenemos esos mecanismos porque la confianza es el ingrediente fundamental de la cooperación, y la cooperación es nuestra arma secreta evolutiva. Realmente todo esto que hemos logrado se ha logrado sobre todo por la capacidad que tenemos los seres humanos de cooperar en cosas complejas, de montar estructuras que requieren un montón de acciones colectivas que tienen que pasar de manera simultánea, y sin confianza eso es imposible. Entonces, punto de partida, parecería ser que biológicamente tenemos cómo confiar.
Incluso Tomasello, que les contaba ahorita, lo que estaba intentando indagar era esta pregunta de la filosofía que ahorita el padre me hacía caer en cuenta. Es una pregunta muy vieja y es si los hombres nacen buenos y la sociedad la corrompe, o si los hombres nacen malos y la sociedad los endereza. Y un poco lo que propone más o menos Tomasello es que parece que nacemos más buenos que malos, y lo que solemos encontrar son estructuras culturales e institucionales que nos enredan un poco la posibilidad de confiar y de cooperar. Y ahí vienen los otros dos elementos, entonces la cultura y las instituciones, qué hacen o qué efecto tienen sobre nosotros. La primera tiene que ver con la cultura. Hay un autor de sociología clásica, ya pues muy leído, muy famoso, se llama Edward Banfield. Banfield dedicó buena parte de su estudio a entender por qué en el sur de Italia la cooperación que llegaba después de la Segunda Guerra Mundial se utilizaba peor que en el norte de Italia. Y pues su propuesta final era que el sur de Italia contaba con una historia que había llevado a que sus habitantes desconfiaran profundamente entre ellos. Y propuso un fenómeno que lo explicaba, se llama familismo moral. El familismo moral lo que quiere decir es que en el sur de Italia las familias confiaban muchísimo más en ellas mismas que en el resto de la sociedad. Y esa distancia, esa brecha, llevaba a que todo lo que hacían lo hacían en favor de su familia o de su grupo más cercano, y a veces y casi siempre en perjuicio de los demás. Si buscamos otras sociedades en el mundo en donde ese fenómeno de confiar mucho en un grupito pequeño y desconfiar en los demás se presenta, si seguimos datos como el de la encuesta mundial de valores que les contaba ahorita, América Latina aparece en un lugar muy cercano. Suele ser una sociedad en donde confiamos mucho en grupos pequeños y muy poco en los demás. Sin embargo, esta es una consecuencia de desarrollo cultural y como tal también puede verse modificado o intervenido, no es una condena. Las culturas pueden cambiar y lo hacen constantemente. Y lo tercero, hay instituciones. La Nobel en 2009, del Nobel de Economía, la primera mujer que se ganó el Nobel de Economía, siendo además politóloga, se llama Elinor Ostrom. Elinor Ostrom trabajó durante toda su vida para demostrar que las reglas de juego que imponemos en cualquier circunstancia delimitan también el comportamiento de las personas. Digamos, desarrollo se enmarca en una cosa que se llama el institucionalismo. Piensen, para nosotros aquí en Colombia creo que funciona muy bien, piensen en el parqués y cómo jugamos parqués. Estoy seguro que en todas las casas de Colombia hay reglas distintas del parqués. Y hay un montón de tensiones cuando alguien va a otra casa y juega un parqués y le sacan una regla rara de que si saca 2-6 entonces se mueve, vuelve y lanza los dados. Es una regla que probablemente no se aplique en su propia casa. Las reglas en ese caso definen completamente cómo funciona el juego, independiente de que el juego sea el mismo, que el tablero sea igual, que la generalidad o el objetivo general que queramos lograr sea el mismo. Las reglas definen completamente el comportamiento. Esa ha sido como la propuesta del institucionalismo. Ostrom lo que planteaba era que tenemos que preocuparnos por construir instituciones que saquen a relucir lo mejor de las personas. Esa fue la frase que utilizó en su discurso de aceptación del Nobel de Economía. Y ese es también uno de los puntos fundamentales. También somos capaces de establecer y diseñar reglas de juego que promuevan la confianza, que sería un poco la invitación a la que intento llegar allá. Y ya voy a llegar, sé que me estoy alargando. Entonces, biológica, cultural, institucionalmente podemos construir confianza. ¿Cuál ha sido mi trabajo durante estos años? Hacerlo a través de la cultura ciudadana, que es un enfoque de transformación cultural inventado en Colombia, es nuestra primera aproximación comportamental. Creo que no nos damos suficiente crédito sobre haber empezado a trabajar en comportamientos y en cambios comportamentales antes de que estuviera de moda, a mediados de los 90. Y he encontrado a través de diferentes mecanismos, de experimentos, de intervenciones, que hay tres cosas que son valiosas para la construcción de confianza. Lo primero, mejorar la percepción de otros. La confianza es lo que uno podría llamar como un prejuicio prosocial o un prejuicio positivo. Ahorita el padre lo decía y tenía toda la razón. Confiamos en la confianza y fe. Nosotros estamos confiando sin tener la información suficiente de que el otro es confiable. Es más, uno podría decir que en la mayoría de las ocasiones no sería improductivo conseguir toda la información suficiente para confiar en el otro. Confiar implica arriesgarse, inevitablemente. Ahora, no nos arriesgamos en el vacío, tenemos que arriesgarnos al menos en tener una idea, una percepción de que el otro es tan bueno como soy yo, que el otro tiene intenciones más o menos razonables y más o menos bondadosas como las que tengo yo, que el otro es parecido a mí, que el otro es un igual moral. Y eso requiere un trabajo sobre la percepción que tenemos en los demás. Ejemplito sobre esto de algo que hicimos hace un par de años en la alcaldía de Medellín, un ejercicio pues que no era necesariamente novedoso, había existido en otros lugares, pero nosotros lo escalamos un poco, que era la tienda de la confianza. Entonces, quizás tengan en la cabeza lo de la tienda, ahora pues hay hasta varias empresas que trabajan con eso. Yo nunca he tenido sentido del emprendimiento, entonces pues evidentemente pasé la oportunidad de montar una empresa de tiendas de la confianza. Pero cuando lo implementamos, se hizo desde la alcaldía de Medellín una campaña de cultura ciudadana. La tienda es básicamente una chacita con mecato y donde la gente por autoservicio compra lo que está en ese lugar. La expectativa de la tienda de un ejercicio de autoservicio obviamente es que no va a funcionar, que la gente se va a aprovechar de la oportunidad de robarse los productos, incluso de robarse el dinero.
En el experimento más amplio que hicimos, en 2018, tuvimos 500 tiendas en toda la ciudad, en lugares riesgosos, complejos, y el porcentaje de pago fue del 97%. Ese es un experimento un poco demostrativo. Lo que está intentando señalar precisamente es que el prejuicio por el cual evaluábamos que la tienda no iba a funcionar no era tan cierto, que la gente no es tan pelle como creemos. Ese es, digamos, el punto de partida fundamental, y que puestos a prueba la mayoría de la gente, la mayoría del tiempo, está intentando hacer lo mejor que puede, y que en ese sentido, de nuevo, son mucho más cercanos a nosotros mismos de lo que pensamos. Acuérdense de lo que les contaba ahorita de Banfield. La sociedad italiana se saboteaba a sí mismo porque pensaba que los demás querían hacerle trampa constantemente, y eso termina generando un círculo vicioso en el que uno hace trampa preventivamente, en que uno hace daño preventivamente, en el que uno engaña preventivamente pensando que los demás lo van a hacer. Intentar romper esos círculos hace parte de ese ejercicio de mejorar la percepción de otros. Entonces, mejorar la percepción de otros. Segundo, buscar piso común. Uno de los retos que enfrentamos ahora en todas las organizaciones tiene que ver con la diversidad. La diversidad no tiene por qué ser una fuente de desconfianza, sin embargo, cuando la diversidad se convierte en la única conversación, puede llevar a generar brechas difíciles. ¿Cuál es un poco el truquito acá? Y es que los dos seres humanos más diferentes del universo siempre tendrán como mínimo un piso común en su humanidad compartida. Siempre tienen algo en común. Quizás lo que tenemos que hacer organizacionalmente y socialmente es hacer énfasis en el piso común. Porque en el piso común vive la confianza. La confianza como prejuicio positivo tiene que vivir en el piso común que compartimos. Y tercero, y me falta un cuarto que es un bonus, pero el tercero es encontrar y generar escenarios de interacción con reglas de juego claras. Obviamente la confianza también vive de la experiencia, de la reputación, de que conversemos constantemente, de que yo sé que si tengo un proveedor que me ha cumplido durante toda la vida, pues lo más probable es que me va a cumplir en la próxima entrega. La interacción constante también construye confianza. Y el cuarto, que también lo dijo el padre ahorita y me encantó, y es que, como decías, que las mamás dicen que para aprender a nadar hay que nadar. Para poder confiar y generar confianza hay que confiar. Y aquí viene otro pedacito fundamental. La confianza tiene muchas dificultades de vivir en la desigualdad. Hay desigualdades de muchos tipos. Una desigualdad organizacional muy común, por ejemplo, es la desigualdad de poder. Casi siempre la organización a la que uno hace parte es mucho más poderosa que el único individuo. Poderosa en el sentido de que tiene más información, tiene más recursos, tiene más capacidad de toma de decisiones. En muchos casos, la mejor manera en la que uno puede empezar a detonar un proceso de construcción de confianza dentro de una organización o dentro de una sociedad es cuando la parte más poderosa, entre comillas, de esa interacción confía en la parte menos poderosa. ¿Por qué? Porque puede aguantar la desconfianza, porque puede aguantar el hecho de que no cumplan con esa confianza. En ese sentido, y lo digo incluso desde el rol que me encuentro ahora, que es en la alcaldía de Medellín, los gobiernos, las empresas, como instituciones, como organizaciones, deberían ser las primeras que empiezan a confiar en las personas. Con una certeza, y es que más veces que menos les va a ir bien. La confianza tiene la particularidad, demostrada por la tienda de la confianza, de que bien manejada puede ser profundamente productiva. Gracias. Sigue Juli. Bueno. Gracias a Santi, gracias a mis compañeros de conversación y muchas gracias a ustedes por elegir esta conversación para iniciar esta mañana y esta Semana de la Salud Ocupacional. Hablando de ejercicios, vamos a hacer uno, y es que necesito que levanten la mano todas las personas aquí en el auditorio que confíen en mí en este momento. Y miren a su alrededor. Muy bien, gracias. Y hay dos preguntas de las que hemos estado hablando un poco en este pequeño intro, que además ya nos va a dar paso a una conversación muy interesante, y es ¿por qué confiamos? Y ahí ustedes podrían tener la cantidad de razones que se les ocurra, cada persona podría tener su propia razón incluso. Y la siguiente pregunta es ¿para qué confiamos? Que además estas dos preguntas las han abordado mis compañeros de diferentes formas. Y digamos que el foco que yo quiero darle a este espacio es que confiamos, como lo decía Santi, para poder construir esas estructuras y porque necesitamos relacionarnos. Nosotros los seres humanos, Homo sapiens sapiens, que además se han propuesto otra cantidad de denominaciones porque se supone que ya no somos sapiens sapiens, sino otro montón de digamos, adjetivos, buscamos relacionarnos y parece ser, no 100% confirmado, que esa ha sido una de las claves de nuestra evolución, el relacionamiento. Entonces, confiamos para relacionarnos.
y por qué necesitamos relacionarnos, por un concepto muy específico que es la interdependencia. La interdependencia quiere decir que nosotros los seres humanos nos estamos moviendo todo el tiempo entre la independencia y la dependencia. Cuando nos pasamos a ambos extremos solemos tener dificultades. Una independencia muy fuerte puede ser un aislamiento y una dependencia muy fuerte puede ser, por ejemplo, una dependencia emocional o física por diferentes condiciones. Pero la mayor parte del tiempo los seres humanos estamos siendo interdependientes. Nos movemos entre la independencia y la dependencia y eso ha hecho que crezcamos y evolucionamos como especie. Es posiblemente una de las razones por las que los neandertales que compartían, digamos, como vida con Homo sapiens sapiens se extinguiera y es porque les costaba un poco más generar esa interdependencia en otros grupos y no solo en la familia más cercana, como también lo mencionaba Santiago. ¿Por qué hablar entonces de interdependencia? Porque confianza es construir puentes. Esta es una metáfora que nosotros utilizamos en la Academia de Líderes Ubuntu, así todo con U. Es un proyecto que nació en el año 2010 en Portugal, basado en la filosofía Ubuntu, que es un concepto sudafricano de una comunidad que se llaman los Zulu, con Z y también 2 U, que está compuesto por 2 palabras, U y Untu, que significa convertirse en persona, o más específicamente, como lo traducimos muchas veces al español, es yo soy porque tú eres. Nuestra humanidad está profundamente conectada con la humanidad de los demás. Si yo humanizo a los demás, también me humanizo a mí, pero si los deshumanizo, también me estoy deshumanizando. Y la metáfora de la construcción de puentes es una metáfora de la construcción de las relaciones. Y pensemos en la confianza como esos materiales necesarios o esas condiciones necesarias para poder construir puentes con otros, para poder construir esas relaciones y que esas relaciones, digamos, nos ayuden a suplir esa necesidad humana de ser interdependientes. Entonces, ahora vamos a pasar un poco a conversar sobre eso. Y ahorita hablábamos de la diversidad. Ayer conversando con alguien de empleo de la Caja de Compensación con Fama, me decía, estamos en un momento muy particular porque habemos 5 generaciones diferentes participando ya en el mundo empresarial, que son la generación X, los boomers, millennials, centennials, de la cual yo hago parte, y finalmente generación alfa. 5 generaciones confluyendo en un mismo espacio. Necesitamos construir puentes porque tenemos una diversidad inmensa y hablando un poco de esa diversidad, antes de pasar a conversar, les voy a invitar a que veamos el video número 3, aquí con unos mensajes sobre confianza. Y yo les hago la pregunta, ¿qué es confianza para ustedes? Vamos a ver qué dicen estas y estos jóvenes sobre qué es confianza para ellos y ellas. Gracias. La confianza es la capacidad de creer en algo o en alguien. Para mí la confianza es mostrarse vulnerable ante el otro. La confianza es la posibilidad de bajar las barreras con el otro. La confianza para mí es dejarse ir sin hacer más preguntas. Yo creo que la confianza es la capacidad de creer y estar tranquilo con una decisión y dejar que las cosas vayan por ese camino. Confianza es la base fundamental de cualquier relación y a la final termina siendo un sometimiento a la incertidumbre en donde se espera que se retribuya de una forma positiva. La confianza es algo difícil de construir y fácil de perder. Bueno, la confianza es la capacidad que le damos a la otra persona de que nos haga daño, creyendo y teniendo fe en que no lo va a hacer. Creo que es esa fiabilidad que le damos a la persona de que nos cuide y de que tenga un sentido de pertenencia con nosotros. La confianza para mí es creer en el otro, es tener fe en el otro y por ende tener la capacidad de aceptar que la otra persona también puede hacer algo. Y puede hacer algo no solamente por mí, sino por el resto de personas. Semana 31 de la salud ocupacional. Aprendizaje, experiencia y empatía en un... Sonido, bueno. Muchas gracias pues a todos. Como lo nombraba Julián, este es un intro. Para hacer un intro es muy largo, pero lo fue. Ahora queremos conversar. La dinámica es conversar primeramente entre nosotros. Ustedes los motivamos a
a tomar nota al final de la jornada, que entre todos recojamos y preguntar. Pero entonces primero vamos a acompañarnos mutuamente a resonar. El ideal es que entre nosotros mismos nos hagamos preguntas. Mientras elegimos qué preguntas queremos hacernos, yo voy a comenzar dirigiendo una pregunta a Julián y a Santiago, aprovechando la experiencia que está teniendo Julián ahora y su formación, y la experiencia también pública que tiene Santiago, ¿cierto? Bueno, al paso que voy, yo también voy a cantar mis preguntas para que se nos escuche. Bueno, en esa experiencia que comenzamos cuando tú, Julián, nos pusiste a levantar la mano, me hiciste pensar en esto. ¿Qué hay en el espacio que nos predispone a confiar en alguien? Por ejemplo, en este caso en ti. O de otra manera, también para Santiago, que es la misma. ¿Cuál es el andamiaje previo, que tú también lo llamabas como prejuicio? Bueno, y no sé, pueden cambiar la pregunta mía, la toman y la giran. ¿Existe un andamiaje prejuicioso previo que posibilite que levantemos la mano cuando alguien nos dice, confían en mí? Y la gran mayoría levantó. 2 o 3 escépticos no lo hicieron o estaban aperezados. Yo confiaré que era pereza. Entonces, existe un andamiaje, puede existir, y tú que tal vez, Santiago, te toca asistir a tantos consejos y escuchar, y en parte ustedes están como para cuidarnos de la no confianza. Entonces, no sé, Julián, Santiago. Voy a iniciar yo para dejarle ahí la pelota luego difícil a Santi. Y es, digamos que se me ocurrió hacer ese ejercicio porque yo les hacía 2 preguntas. El principio es por qué y para qué confiamos, y el por qué puede ser extremadamente diverso. Algunas personas podrán decir que por la forma en la que me veo. Otras personas podrán decir que es por el tono de voz que utilizo. Otras personas podrán decir que es por la sonrisa que suelo esbozar cuando estoy conversando, compartiendo con las personas. Entonces, digamos que ahí no hay una única, digamos, razón o fórmula para decir yo confío en Julián aquí en este momento sin conocerlo en lo absoluto, por esa y esa razón, sino que cada persona tendrá pues como una razón en específico, y eso lo relaciono mucho con lo que nos decía Santi también en su intervención, en el sentido de que parece ser que nacemos más buenos y que tenemos una disposición como natural a confiar, porque necesitamos relacionarnos, porque somos interdependientes, y ahí me remito mucho a este concepto de Ubuntu, que es yo soy porque tú eres, y que nosotros, por ejemplo, desde la Academia de Líderes Ubuntu lo, digamos, aprovechamos mucho para hablar de la dignidad humana. Yo creo que reconocemos de alguna u otra manera esa dignidad humana en el otro, que me lleva a confiar y que se ve reflejada de diferentes formas, y creo que tiene que ver mucho pues como con eso, y ahí ya les doy la palabra a Santi para que nos cuente. Pero antes de eso yo quisiera hurgar un poco y dar pie. Si tú te subieras a un bus que baja de Retiro a Medellín y les haces la misma pregunta, ¿crees que esas personas levantarían la voz cuando tú estés pegado y digas, ¿ustedes confían en mí? Sería un ejercicio muy interesante y lo voy a hacer en estos días a ver qué tal. Yo creo que mucho menos, y creo que tiene que ver con un tema también de contexto, de espacio, de un poco el precedente que se marca al hacer la presentación acá, pues como el perfil de cada persona, pero al tiempo podría pasar como nos mostraba también Santi en su intervención, y es, uy, ¿qué puede pasar con una tienda de la confianza? No, seguramente el porcentaje de pago estará muy por debajo del 50%, y nos encontramos que el porcentaje de pago termina estando en el 97%. Entonces creo que incluso ese ejercicio puede llevar a sorprendernos, y yo agradezco mucho pues a las personas que levantaron la mano y que confiaron en mí, solo para notar que yo no estoy aquí sentado porque mi confianza sea inquebrantable. Yo muchas veces, digamos, he roto la confianza que han depositado otras personas u organizaciones en mí, y creo que ahí también está lo importante, de que la confianza no es inquebrantable, y
¿cómo la construimos, cómo la reparamos o qué pasa una vez se rompe? Bueno, entonces, frente a si hay un andamiaje previo, sí. Y el andamiaje previo puede estar, bueno, hay estudios que incluso han encontrado una correlación muy fuerte, una causalidad muy fuerte en el calor o el frío que sintieron los niños cuando estaban en su etapa de crecimiento y su capacidad para establecer relaciones de confianza. Es decir, hay cosas que van desde el cuidado más básico y nuestra experiencia más básica como seres humanos que puede terminar afectando nuestra capacidad de confiar. Sin embargo, yo diría que siempre hay, y por eso lo planteaba ahorita, hay como una prima de confianza. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos la capacidad de confiar. Es más, un poco parte de lo que he intentado hacer en el libro y todo es señalar cómo confiar en otros es una experiencia tan humana como otro montón de sentimientos y cosas que sentimos. Es decir, no ser capaces de confiar es como no ser capaces de amar. Es una cosa que los seres humanos hacemos, no debe ser ni extraordinaria, y la verdad práctica es que si todos vemos nuestra vida cotidiana, confiamos en un montón de gente y confiamos constantemente y confiamos sin caer en cuenta a veces de hacerlo. Molestando ahorita pues con el ejemplo de Juli en el bus, pues cuántas veces, no sé, cuántas veces comemos en la calle, pues papá mugre en el centro, ahí hay confianza profunda y absoluta, a veces riesgo, y si lo pensamos, el 99.9% de las veces la confianza se ve recompensada, se ve honrada, que no pasa nada. Entonces, un poco para decir que también vale la pena como coger ese concepto de confianza y llevarlo a la vida absolutamente cotidiana y encontrarla en cada comportamiento que tenemos. Esta conferencia se basó en la confianza de que arrancaba a tiempo, de que nosotros llegábamos todos. Es más, yo iba llegando tarde, yo iba incumpliendo. Entonces hay un montón de confianzas cotidianas que nos demuestran la cotidianidad de la confianza, que creo que es valioso. Ahora, hay estructuras, y yo un poco lo planteaba ahí, hay unos elementos, digamos, como biológicos de la experiencia humana, es decir, los seres humanos estamos pensados para confiar, pero claramente la cultura nos puede definir muchas cosas. Piensen en un modelito mental que es muy colombiano, muy paisa, frente a la cultura de la viveza, por ejemplo, que un poco era lo que queríamos poner a prueba con lo de la tienda de la confianza. La cultura de la viveza es un modelo mental que lo que esparce es desconfianza. Nos está diciendo sus conciudadanos, casi sus compatriotas son desconfiables, cuidado, pilas, pues la frasecita del no dar papaya. Colombia está llena de sabiduría popular de alguna manera o de expresiones que dan cuenta de la cultura que nos están mostrando constantemente como los demás en teoría son desconfiados. ¿Qué hemos encontrado? Que cuando uno pone a prueba por ejemplo, esa deshonestidad o esa viveza cotidiana, la encuentra menos de lo que esperaría. No porque no exista, y aquí con esto termino, y es ninguna de las cosas que hemos estado diciendo, ni pues lo que está en el libro, ni lo que se ha planteado, debería llevar a confundir la confianza con la inocencia. La confianza también está basada en cosas y debe ser recíproca, y aunque puede ser resiliente, pues también se puede romper y hace parte de las interacciones cotidianas. Ahorita con el ejemplo que le ponías a Juli, claro, el contexto es muy importante. Yo nunca les diría también que, no sé, mañana en un oscuro callejón de Medellín a la 1 de la mañana, si ustedes van caminando solos y ven una figura que se asoma por la sombra en una esquina, les diga vayan tranquilos que no va a pasar nada. No, quizás en ese momento hay que ser cuidadosos, puede haber un riesgo ahí. Claramente es un riesgo que estamos calculando a punta de contexto y prejuicio. Los prejuicios tienen mala fama. Los prejuicios también son un mecanismo que tenemos para tomar decisiones rápidas. El problema es que muchas veces nos llevan a equivocarnos, pero en ocasiones están también pensados para protegernos o para llevar a decisiones que son inmediatas. A lo que quiero ir con esto es, sí debe haber una distancia y una diferencia razonable en cuanto, en qué momento debemos confiar. No es confianza unilateral absoluta siempre, cuando sea, debería ser confiar más que menos. Ese es quizás el asunto. Ok, yo quisiera llamar la atención sobre un detalle que subrayo, luego indico otro y hago otra pregunta. Frente a eso, yo creo que si hay unos andamiajes, como tú también lo señalabas, que nos predisponen. Ustedes han creído en la organización, el número, que sea la semana 31, la experiencia, aunque suene muy moralizante, pero eso no es ni bueno ni malo. Yo creo que es muy bonito uno poder empezar a crear espacios, y ojalá uno mismo fuera un espacio que ayude al andamiaje de confianza, y eso será en la empresa, en la familia,
y yo creo que es la pequeña resistencia, porque si bien el mundo tiene rincones o sombras que atemorizan, a la hora de la verdad la historia está sostenida por un montón de gente bondadosa, por una madre que cuida a sus hijos, por un señor que maneja bien el avión y no lo deja caer. El mundo está sostenido por el canto bello de tanta gente que silenciosamente hace bien lo suyo. Entonces, yo creo que sí hay un andamiaje, y yo creo que no es gratuito, y creería yo, también es confianza, que es sincero, de que la gente cree en ti, de que tú no vas a explotar, de que tú no nos quieres decir una mentira conscientemente. Bueno, y un segundo elemento es que ya ha aparecido 2 veces en el discurso de si nacemos buenos o no. Tú que es más tu rama y tú también te estás formando, acuérdense que en esa época del enciclopedismo pues hay como 2 tendencias, uno también le toca elegir su cosmología. Thomas Hobbes era más pesimista, decía homo lupus homine, el hombre es un lobo para el hombre, y de entrada nos toca crear estructuras que nos libren de este lobo. Y Rousseau era más positivo, y para eso está el Emilio y el pedagogo, es el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. ¿Qué estructura le vamos a montar para que no sea tan malo? Entonces yo quiero aprovechar que cuando tú, Jorge, comenzaste tu intervención, dijiste esto: los adultos desconfían. ¿Es propio de los adultos desconfiar? ¿Los niños no desconfían tanto? Tú que trabajas con corazón de niño, es decir, ¿qué rompe esa inocencia? Yo creo que al final, yo creo que la cultura, siempre el contexto es importante, el entorno, y ya lo han nombrado, y yo creo que cuando uno entra a trabajar incluso en culturas empresariales, siempre se fundamentan en los valores. Incluso un valor fundacional de Corazón de Niño es la confianza. Nosotros como empresa elegimos confiar, a pesar que en algunas interacciones, relaciones, vemos que no obtenemos esa misma respuesta. Pero de todas maneras hay que seguir eligiendo de esa forma, porque si no elijo de esa forma, pues es como que le estamos dando poder a lo otro. Al final es cómo yo doy poder al otro. Entonces, lo que pasa, yo creo que cuando somos adultos, empezamos de pronto a acrecentar esa sombra, y más adelante, cuando empecemos a hablar de los arquetipos, cuando vemos esa propia sombra, a veces yo creo que desconfiamos del otro porque desconfiamos de nosotros mismos. Al final el otro es una proyección. Entonces, si yo a veces pienso y veo como un lado oscuro, una sombra, y yo digo, no, es que yo en estas partes, yo no puedo ser confiable, entonces al final estoy proyectando y estoy pensando que el otro puede hacer lo mismo que yo. Entonces es una proyección y eso genera ya un condicionamiento. Entonces a veces en los adultos podemos ser de que si no estamos de acuerdo con un pensamiento, como que ya nos lo tomamos personal y personalizamos a veces las cosas, y simplemente yo no confío porque tú no piensas de esta misma forma, pero fue en una situación y un pensamiento y una situación. No sé qué otras cuantas situaciones pueden haber, y pensemos y nos conectemos de la forma. Entonces lo que pasa, lo que decimos nosotros de volver a conectar con esa esencia, con ese niño interior, porque el niño puede que en algún momento también en un juego no esté de acuerdo con su compañerito, pero al final ellos llegan, manifiestan, expresan, y para ellos trasciende más el bien común y deciden jugar y siguen continuando. Y yo siempre lo he dicho, los adultos tenemos un muy mal hábito, porque yo creo que al final cuando uno habla de comportamientos, también es identificar qué genera ese comportamiento, esa conducta, y a veces siempre hay un pensamiento, una situación que tenemos, dependiendo cómo la hayamos vivido, vamos a tener una conducta. Entonces cuando uno va a una organización siempre nos dice, no, es que mire, es que este equipo es muy complejo, tal cosa, y yo digo, no me sesgue, déjame yo me doy cuenta, déjame yo me inmerso, porque trabajamos mucho desde la innovación social, déjame yo me empatizo, conecto, y cuando yo me doy cuenta, son una maravilla, son unas personas que hay una camaradería y todo eso, y al final se da uno cuenta que el conflicto está en la relación con su líder, que ya el líder de alguna forma está pensando que es un mal equipo, que no está trabajando, y al final eso es lo que él está viendo, y entonces esa es su realidad. Pero cuando uno va y conoce a esa gente y uno dice, venga, quien necesita intervención y acompañamiento, creo que es en eso, uno pasa el informe, pero pasa eso, y creo que es un tema más cultural, y también depende de la organización, también de los valores, y siempre el liderazgo mayor, o siempre lo que yo estoy haciendo, porque al final, por a veces estar en esa misma condición de supervivencia, si estamos, y depende de la persona en qué nivel de conciencia está, si estamos en un nivel de supervivencia, y yo no quiero perder mi trabajo, pues yo permito y termino
comportándome como se comporta el líder mayor para no perder mi empleo. Entonces ahí yo digo, no, ¿yo qué lo voy a cuestionar? Yo sé que está mal, lo que está haciendo está mal, pero ¿cómo lo va a cuestionar? Porque es que yo estoy en modo sobrevivencia. Pero si yo no estoy en eso, yo le puedo decir, con respeto te voy a decir y pienso que entonces ya es eso, pero entonces el tema también de poder. Entonces yo creo que ahí también entran unas dinámicas y uno encuentra, y cuando uno empieza a conocer muchas culturas organizacionales, al final uno se da cuenta que el líder, finalmente las personas terminan imitando esas conductas, porque al final es como que lo aprobado. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que desarrollar el pensamiento crítico, y nosotros que nos metemos en ese mundo profundo de las habilidades socioemocionales desde muchos marcos mundiales, al final una habilidad muy demandada a nivel mundial por muchas es el pensamiento crítico. Entonces saber, bueno, esta relación me favorece, me genera bienestar, sí, continúo, no, bueno, pongo primero lo mío. Entonces también ahí está el tema de no ser inocente, también cuidarme y también tomar como esas decisiones, pero desde ahí lo miramos nosotros. Al final yo creo que es el condicionamiento que vivimos de acuerdo al contexto, de acuerdo a la cultura, porque yo creo que todas las personas, cuando yo conozco personas que te pueden decir, y si no, esas personas ya son, tenga cuidado, cuidado, no vaya con celular, y uno entra y son las personas que más lo cuidan a uno. Entonces ahí yo creo que es un tema muy de las percepciones al final, de los prejuicios que se haga uno. Bueno, si ustedes quieren preguntar algo entre ustedes, me interrumpen. ¿Tú quieres, Julián? Bueno, interrumpen, si no, sigo yo. Emilio, tú pusiste esta tesis, la confianza es la base de las relaciones, y luego en el desarrollo fuiste proponiendo que hay que cambiar el modo de las relaciones. Espiritualmente, un ser humano se refleja, se manifiesta en su modo de relacionarse. Cuando venía para este evento conversaba con un profesor en la universidad, un abogado justamente laboralista, y me hacía caer en la cuenta de un detalle muy bonito, incluso en terminología teológica. Me decía que las relaciones laborales están atravesadas por una especie de pecado original, que justamente es un acto de desconfianza. Generalmente el patrón cree que el asalariado es un oportunista que está buscando cómo rehuirle al trabajo, y que se ha generalizado frente a los jóvenes, que les han llamado generación de cristal, y dicen, estos muchachos no quieren trabajar. Y por el otro lado, el asalariado cree que el patrón es un oportunista, perseguidor, que lo que está buscando es explotarlo. En esta experiencia, ustedes han visto cómo se ha ido ganando, en lo que yo citaba ahorita, vulgarizando, tal vez por la generalización, en que las empresas deben tener buenas temperaturas, que las botas tienen que ser de determinado material. Hay un cuidado, no sabemos si a la persona o al trabajador, para que no se aporree mucho. ¿Creerías tú que en ese modo de relación el ambiente laboral está asumiendo esa confianza humanista que estamos dialogando? ¿O crees que eso es una asignatura pendiente y que de pronto hemos materializado demasiado la cuestión del cuidado del otro en herramientas? Es un cuidado más fáctico que anímico. Y si la pregunta, yo mismo me enredé, tú la puedes tomar para donde quieras. No, es que ya cuando uno empieza a marcar con el 5, el 6, el 7, que ya ha pasado por más de una empresa o ha estado en una empresa y que la conoce de fondo, se da cuenta de lo que ustedes están diciendo. Son cuestiones de liderazgo. Se vienen un montón de pensamientos. Me acordaba ahora de un artículo por ahí que leí alguna vez sobre los avispados, y que si hay gente avispada en Colombia somos los apaisas, somos los antioqueños, y el avispado, palabra más, palabra menos, termina siendo el que mejor sabe engañar, ¿cierto? Y tenemos ejemplos muy templados, que el deporte más
famoso, el deporte que más se practica es el arte del engaño, porque en fútbol quien no engaña pierde. Piensen en el fútbol, y el fútbol es eso, el arte del engaño, en hacerte pensar que yo voy a chutar el balón para tal lado, o sea, ese tipo de cosas. En cuanto a las empresas, definitivamente el liderazgo, el líder marca aquí. El líder marca aquí. Porque es el que, si es una persona que confía, los trabajadores van a confiar. Si es una persona que te respira en la nuca, aunque sea poquito, se te aparece cuando vos menos pensás, ¿qué estás haciendo? Vos empezás a generar defensas con eso. De manera que se ha visto, hay empresas que ya han logrado superar ese tipo de jefaturas, pero vos te encontrás en el esquema piramidal todavía en un montón de sitios. Y cuando ese esquema piramidal existe en la empresa, y por desgracia sale pegado de uno. Por desgracia sale pegado de uno. Y uno entonces, el que es desconfiado en su empresa va a ser desconfiado en su casa, y va a ser desconfiado con su familia, y va a ser desconfiado con Raimundo y todo el mundo. Papás que le digan a un, anda, que te pidan un permiso, en la familia es donde más se ve este tipo de cosas. Que te pidan un permiso y entonces vos se lo des sin preguntar tanta cosa. Pero en términos generales hay que llenar un cuestionario para poder saber, para poder irte para una finca un fin de semana. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Qué? A ver, ¿en qué van a transportar? Un montón de cosas que ya las ha pensado el hijo tuyo, pero entonces que vos, para poder quedarte tranquilo, tenés que someterlo al cuestionario de desconfianza, de que yo, para poder que usted se vaya y yo me quede tranquilo, usted me tiene que convencer a mí de que todo está bien. Depende, la pregunta, vuelvo y te la respondo. Depende de quién es el que lidera. Por eso el liderazgo, hablábamos ahora, por eso, ¿de qué tipo de líder te enseñaron a ser? ¿Qué tipo de líder te enseñaron a ser? Y eso va en la leche. Eso va en la casa, ¿cómo te enseñaron en la casa? ¿A confiar o desconfiar? ¿Cómo te enseñaron en el colegio? ¿A confiar o desconfiar? En mi posgrado en Brasil estábamos de todas partes. No, éramos 33 médicos, pero eran de España, de muchos sitios. Llegó el profesor de biomecánica, va a haber un examen, nos hizo unas preguntas y se fue. Y se fue. Entonces, obvio el hombre se va. Biomecánica es un coco para los médicos. Y el hombre regresó a los 45 minutos a recoger el examen, y lo que vio fue un montón de reuniones. El examen era individual, él lo había dicho, y vio un montón de reuniones, se quedó mirando y dijo, ¿saben qué? Hagan lo que quieran. Y se fue y nos recogió el examen. 2 o 3 que nos habíamos sometido, pues como, y que éramos profesores y nos parecía pues que lo que estaba pasando era un escándalo,
acabamos el examen, porque antes estos todos felices se levantaron, se fueron, cogieron su examen y nada. Y 2 o 3 nos quedamos acabando de poner los errores y fuimos y metimos por debajo de la puerta el examen. Nos los devolvió calificados y tuvimos 3 calificaciones hubo. El resto todos les pusieron 0. Pero le llamó muchísimo la atención. Dijo, pero ¿qué es esto? Se supone que ustedes vengan de donde vengan, son honrados, pues, en ustedes se puede confiar. Y parece que no. Entonces, la respuesta es, hombre, ¿qué leche te dieron? ¿Qué leche te dieron? Y entonces vamos a hablar de los niveles de confianza. Yo tengo que vivir en permanente estado de confiar. Yo no puedo decirle a un paciente, como dicen más de una vez, o como suele pasar en la salud ocupacional, que alguien dice me duele y se está haciendo. Cuando a mí alguien se me sienta en el consultorio y me dice me duele, yo le creo que le duele. Y empiezo a preguntar cómo es el dolor, desde cuándo lo tenés. O sea, hago un acto de confianza absoluta y confío en que el paciente me está diciendo lo que quiere solucionar. Como yo vengo de la empresa, acordate que ya me pensioné hace un tiempito, entonces la historia era que yo les decía a los médicos de salud ocupacional, les decía, su medicina y mi medicina son contrarias. Y me dijeron, ¿por qué? Porque ustedes siempre desconfían de lo que le está diciendo el trabajador. El trabajador va y les dice a ustedes, me duele el codo, y ustedes dicen, este no quiere trabajar. En cambio, a mí me llegaban la gente que quería estar en las elecciones. Y puede que les doliera el codo, pero no me decían, ¿cómo estás? 1A, venga, revíseme para que vea lo bien que estoy. Ahí era cuando de pronto yo llegaba y le hacía un examen un poquito más allá y me daba cuenta que no. Pero mira, es un acto de confianza. La gente que se sienta conmigo en mi consulta, si no hay confianza, no pasa nada. Es un acto de confianza. Él pidió una cita para que yo lo viera porque confiaba en que yo le iba a dar una solución. Entonces la leche es esencial, la leche que se recibió. Bueno, yo quisiera una penúltima pregunta, o última. Es desde los rincones donde cada uno de nosotros estamos, ¿qué activa la confianza? ¿Ustedes cómo sienten? Y en parte, si quieres, Santiago, tú habías hablado de niveles. Claro que luego lo fuiste desarrollando y lo comprendí de otra manera, porque estabas hablando como también de intensidad. Pero yo quisiera saber en esta qué activa la confianza, si quieres de una vez combinar, si hay niveles de confianza, si hay como confianza 1, A', B', ¿cierto? Y bueno, y en general, ¿qué experiencia tiene Julián? ¿Qué crees que activa? También en la alegoría del carro y del aceite, ¿cuál sería el start, ¿cierto? De activar. Pero muy rápidamente algo que dice Emilio acá para retomarlo, y es términos organizacionales, y de pronto creo que voy a intentar coger esto y responder un poquito a tu pregunta. Ahorita señalaba que había como esos 3 elementos que eran fundamentales para entender la confianza, una especie de confianza como natural, entre comillas, con la que siempre estamos todos, y luego hay 2
circunstancias, contextos, estructuras que pueden ayudar a que esa confianza funcione o que no funcione, que sería como la cultura y las instituciones. Piensen organizacionalmente en ese profesional de salud, en el trabajo, si la estructura a la cual le responde le permite confiar o no, porque probablemente la estructura que tiene detrás no le permite confiar. Entonces, un poco el punto acá es, los seres humanos también respondemos profundamente a las estructuras que nos establecen, lo que les contaba del parqués y las reglas de juego. Si las reglas de juego que les ponemos a las personas que hacen parte de la organización, lo que los llevan es a desconfiar constantemente de sus compañeros, van a desconfiar. Si los incentivos y las metas, nosotros hicimos una investigación hace unos años con un par de organizaciones de aquí de la ciudad frente a la confianza empresarial, y uno de los elementos que encontramos es que si, por ejemplo, la manera en la que se establecen metas de venta tienen un incentivo fundamental para explotar al cliente, pues obviamente el cliente no va a confiar en ustedes. La pregunta de la organización era ¿por qué no confían en mí? Es cada que encontrás una oportunidad de darle, por ejemplo, de ampliarle las deudas que tiene contigo, la aprovechás. Pues qué confianza va a haber ahí. Entonces también, y lo mismo, ahí tampoco eran juzgamientos ni de la organización que está cumpliendo unos objetivos misionales fundamentales, ni siquiera de la persona en ventas que lo hace, porque pues la meta que le pusieron es vender, vende. Entonces también como tener mucha conciencia de que aunque tenemos toda la disposición natural para confiar, obviamente respondemos profundamente a las culturas que no son sino reglas de juego sociales y a las instituciones que no son sino reglas de juego institucionales. Si esas reglas de juego y vuelvo a lo que decía de Ostrom, las instituciones deberían sacar a relucir lo mejor de las personas, pero ella lo dice precisamente porque es que pueden sacar a relucir lo peor. Entonces también el diseño institucional, el diseño organizacional puede llevar a generar un montón de cosas. Esto no, para que no lo reduzcamos únicamente como la disposición amorosa de confiar en los demás, eso es profundamente valioso y los seres humanos en general tenemos esa disposición. Pero si organizacionalmente o institucionalmente, aquí ya en mi rol de alcaldía de Medellín, pues que hago parte de un estamento público, si la estructura que construimos es para que la gente desconfíe, la gente va a desconfiar. Y si lo que hacemos es una estructura para que la gente explote a los demás, se aproveche, pues va a ocurrir. En ese sentido, hay muchas preguntas que hacerse como para diseñar una organización confiable y que genera confianza. Esa es una pregunta mucho más profunda y mucho más compleja para una organización. Y requiere, entre otras cosas, ir en contravía a veces de lo que parecería ser la misión más evidente de una empresa, por ejemplo, que es pues, generar ingresos. Pero bueno, al tema de los niveles de confianza, lo que diría es, los hay y efectivamente los evidenciamos constantemente. Hay una diferenciación muy bella de un sociólogo noruego que se llama Erik Uslaner, y que define como 4 tipos de confianza. Uno tiene confianza general, la confianza general es la confianza que yo tengo como en todo el mundo, es como la confianza más amplia, es cuando a mí me preguntan, ¿se puede confiar en las personas? Y uno dice sí, y muy importante, esa es la más valiosa, porque es la más difícil, porque es la más compleja, por la que tiene mejores efectos sociales. Hay confianza estratégica, es cuando yo confío en alguien con el que tengo una relación que en el futuro se va a mantener. Entonces, por ejemplo, en una relación entre cliente y proveedor, ahí se establece una confianza estratégica, uno tiene una relación que se mantiene en el tiempo y uno confía en que el otro va a hacer lo que siempre ha hecho. La tercera es la confianza moral, es cuando yo confío en la gente porque sí. La razón por la que confío es porque yo creo que la gente es confiable. Y esa es una confianza que surge mucho del proceso educativo, del contexto cultural, es una confianza también muy valiosa porque también es difícil. Y finalmente una confianza individual. Yo a veces confío en gente con nombre propio, con nombre y con cédula. Pues yo, por ejemplo, confío en mi esposa. Ahora, nos están mandando mensajes de que el tiempo se está acabando. Entonces, pero un poco para reducir, esos 4 como formas de confianza permiten un montón de relaciones. Uno puede confiar mucho en muchas personas, uno puede confiar mucho en personas muy específicas. De nuevo, ¿cuál sería como el objetivo en cualquier organización, en cualquier sociedad? Intentar aumentar tanto como sea posible la confianza general. Básicamente que seamos más confiados. Ese es como el lugar al que uno podría llevar. Y eso va a llevar a que uno confíe más en las personas, en el Estado, en las empresas, etc. Okay. Bueno, Jorge, Julián, ¿hay algo que active la confianza? Sí, y pues digamos hay un montón de activadores, yo vuelvo y digo, podrían haber activadores como personas ahí en el mundo, y solo contarles ahí 2 breves experiencias, una personal y otra de un referente para la Academia de Líderes Ubuntu.
la personal. En el año 2018 yo estaba pasando por una crisis académica, personal, familiar, un montón de situaciones y yo me sentía muy perdido. Sentía que el mundo solo funcionaba si tenías títulos, si tenías dinero, si tenías algo para entregar, pero no funcionaba por mi humanidad. O sea, como que esa humanidad era relegada. Y llegué al proceso de formación de la Academia de Líderes Ubuntu y nadie me preguntó yo qué título tenía, qué propiedades o qué podía entregar, quién era. Simplemente me dejaron ser. Y Humberto Maturana tiene una frase muy bonita que dice que amar es dejar al otro aparecer. Y creo que ese es uno de los detonantes de la confianza. A mí en ese proceso me dejaron aparecer tal cual yo era y yo confié de inmediato, tanto que les dije, todo lo que vayan a hacer de aquí en adelante me llaman. Y efectivamente eso han hecho. Y dos, el ejemplo de Nelson Mandela en Sudáfrica, pues de donde viene también este concepto de Ubuntu. Pasó 27 años de su vida encarcelado como preso político en un juicio por traición que además iba a ser con pena de muerte, pero gracias a la presión internacional termina siendo una cuestión pues de cárcel que era cadena perpetua y resultaron siendo 27 años. Llega un momento en el que tiene que tomar una decisión estando dentro de la cárcel de si negociaba o no con los afrikaners, que eran digamos los africanos blancos descendientes de holandeses que los habían mantenido en régimen de opresión durante más de 60 años, negociar y salir de allí a construir una nueva Sudáfrica o un país arcoíris, como decía, una nación arcoíris, como decía Mandela, o si se retraía y decía nos mantenemos en pie de lucha y acá no hay nada que hacer. Y él decidió confiar, aun cuando su partido le dijo no hagamos eso porque es un peligro. Y es muchas veces para confiar, para aprender a confiar hay que confiar, y en ese momento Mandela sintió que necesitaba confiar y todo lo que pasó después de eso. Jorge. Yo esa pregunta de si activa la confianza la voy a responder desde lo que me transformó a mí la vida y me llevó a crear Corazón de Niño, que fue la experiencia más profunda a través del clown de hospital. Yo soy clown de hospital y cuando yo iba a una habitación yo tocaba una puerta y es como sé que al otro lado de la puerta está la persona en su máxima vulnerabilidad porque tiene de pronto en riesgo su vida. Y entonces cuando yo tocaba yo no conocía, pero las personas me dejaban seguir. Entonces yo simplemente miraba el nombre, le decía el nombre y simplemente estaba para esa persona. Y muchas veces cuando acompañamos paciente oncológico, resulta que yo veo que hay personas que deciden y eligen vivir solo la enfermedad porque sienten que en su contexto familiar hay un juicio. Entonces cuando yo voy como un clown de hospital y llego y ellos sienten que yo no los juzgo, que yo estoy allí, que pueden expresarse libremente, tranquilamente y sienten ese apoyo, yo creo que activan esa confianza interna. Y eso es lo que nosotros hacemos, logramos ir a que ellos confíen y que pongan de sus herramientas, de sus pensamientos, para que logran salir de esa situación que están viviendo que no es nada favorable. Entonces yo creo que lo que activa la confianza es que alguien te dé esa muestra pequeña de que no te juzgue, de que confíe en ti, y yo creo que eso saca. Y yo creo que si uno pudiera hacer ese experimento en contextos complejos donde la gente es etiquetada, que hace cosas malas, si ellos sienten confianza en algo, yo sé que son capaces hasta de cambiar sus conductas, pero si no sienten alguien que en lo mínimo confíe en algo, yo creo que no se activa y se queda allí. Entonces yo creo que se activa cuando yo siento que hay alguien allí que me apoya y confía. Bueno, muchas gracias a Emilio, a Santiago, a Jorge, a Julián por esta conversación. Agradecemos a nuestros panelistas. Ha llegado la hora de hacer una pausa de 30 minutos. Los invitamos a estirar las piernas y disfrutar de la muestra comercial y un delicioso café. Recuerden visitar el Salón Santa Fe en Habita su Presente cada hora con un receso a las 2 de la tarde. Retomamos las actividades puntuales en este salón a las 11 de la mañana.